Bien, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Bien. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí, Lisa. ¿Y usted cómo está? Estoy un poco delicado, sí, pero a ver si no es COVID. Hay varios colegas que están con COVID. Remedios caseros, dicen, ayúdese con eso. Harto ayuda. Sí, estoy con ellos, estoy con ivermectina, eucalipto, pero no creo que sea COVID porque creo que es ¿cómo se llama? Un resfrío nomás. Pero no deja de preocupar porque que uno va pues a esas instituciones, entidades financieras, donde hay aglomeraciones, pero no estoy bien nomás, ¿no? O sea, no hay esos síntomas que de fiebre, no hay, o sea, no tengo, pero a ver, están pues varios colegas con problemas, o sea. Tiene que cuidarse, Lisa, porque a veces da como resfrío también. Eso es como resfrío, ajá. Sí, es una trampa a veces el resfrío. Verdad, y a ver que no, a ver, espero que no sea, bueno, voy a hacer la prueba. No queda otro. ¿Por dónde vive Lisa usted? Porque por diferentes lados están haciendo. Hay un ejercicio, a ver si podemos ver, de auditoría 2, dice, la empresa NN SRL al 31 de diciembre del 2019 efectuó sus estados financieros con la siguiente información, dice, solo el balance, no hay estado de resultados, ¿no? Y durante el año, dice, durante el año terminado el 31 de diciembre del 2019, sucedieron las siguientes transacciones. En el arqueo de caja, dice, al 31 de diciembre del 2019, se evidencia la existencia de 2 billetes inservibles de corte 100. En realidad, si son 2 billetes, multiplicamos por son 200, ¿no? Y una factura por pintado de oficina por bolivianos 2.000. Y una factura de aviso de prensa, dice, por bolivianos 500. Y el saldo de la cuenta caja incluye, dice, un anticipo de cliente por bolivianos 2.000. La cuenta banco incluye un sobregiro, o sea, la cuenta Banco Moneda Nacional, estamos hablando del Banco Moneda Nacional, incluye, dice, un sobregiro de bolivianos 1.000. Y en la cuenta Banco Moneda Nacional se depositó por error bolivianos 3.000. Y se pide ajustar el rubro de disponibilidades al 31 de diciembre del 2019, ¿no? Entonces, cuando realizamos una auditoría, yo lo que normalmente llamo es depurar. En este caso, por ejemplo, no hay que perder de vista el objetivo que tenemos de verificar de que eso, en el tema de disponibilidades, por ejemplo, tenemos Caja Moneda Nacional, Banco Moneda Extranjera y Banco Moneda Nacional, ¿no? Que en total son 55.000, 75.000, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es que esos 75.000 tendría que ser de libre disponibilidad para la empresa. En realidad, lo que tenemos que testificar o certificar o testimoniar de que esos 75.000 es disponible para la empresa, ¿no? De eso trata, digamos, ¿no? En el tema de disponibilidades, como su nombre dice, disponible, ¿no? Tendría que tener la inmediata disponibilidad de sus recursos. De no ser así, ahí nos dice ajustar el rubro de disponibilidades al 31 de diciembre del 2019. O sea, tendríamos que ajustar disponibilidades. No quiero decir que está mal, o sea, hay muchos que lo consideran que está mal. Lo que pasa es que cuando yo hablo de depurar, de
ya sea ajustando o ya sea reclasificando, ¿no? ¿Por qué ajustamos o por qué reclasificamos? Es por mejor presentación de los estados financieros, ¿no? La idea es eso, digamos, no quiere decir que está mal o queriendo, pero sí, digamos, sugerimos, recomendamos, ¿no? Al final, la última palabra lo tiene el gerente de la empresa. Entonces, en eso ustedes tienen que darse cuenta que los auditores solo sugerimos, recomendamos, ¿no? Cuando sugerimos, recomendamos, ya depende de la empresa si acepta las observaciones o no lo acepta. Ahora, ¿en qué caso, digamos, nos tendríamos que poner fuertes? Si el ajuste o la recomendación es bastante significativo, entonces, si no lo ajustan, tendríamos que llevar al dictamen, ¿no? Entonces, de eso trata, digamos, ¿no? Examinar, analizar, en otras palabras, depurar, o sea, ¿no? Depurar todas las cuentas, digamos, del balance, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el arqueo de caja dice, se evidencia la existencia de billetes inservibles de corte 100, 2 billetes. Eso hay que retirar de la caja, porque esos billetes inservibles ya no deberían estar en circulación. Y es más, ¿no? Es un descuido, digamos, del tesorero o cajero que mantengan billetes inservibles, porque eso se tiene que hacer canje o, ¿no? En el Banco Central, o en todo caso ellos tienen mayor posibilidad, digamos, ¿no? De reponer nuevos billetes. Una factura por pintado de oficina, 2.000. Esa factura ya no es efectivo, entonces hay que retirar del arqueo de caja, ¿no? Porque simplemente es una factura que ya no es dinero, entonces lo retiramos de caja, ¿no? Y la factura de aviso de prensa de la misma manera. Ahora ahí el detalle es que cómo lo apropiamos contablemente, ¿no? Entonces esa es la idea, de que ustedes se den cuenta que la apropiación contable también es importante ahí, sepan qué cuenta voy a cargar y qué cuenta voy a abonar, ¿no? Y el saldo, dice, de la cuenta caja incluye un anticipo de cliente por bolivianos 2.000. Incluye, dice, o sea, está la cuenta bancos, moneda nacional, incluye, dice, un sobregiro de bolivianos 1.000. Y en la cuenta banco, moneda nacional, se depositó por error bolivianos 3.000. Ahora, en esto, por ejemplo, en la cuenta banco, moneda nacional, se depositó por error, dice, bolivianos 3.000. ¿Quién puede depositar? Yo les pregunto a ustedes, a ver si me pueden ayudar. ¿Quién puede depositar a la cuenta corriente de la empresa? ¿Un cliente? Un cliente, correcto, ¿no? Un cliente. Entonces, ¿cómo tenemos que contabilizarlo? A ver si vemos si hubo un depósito. Dice, en la cuenta banco se depositó por error bolivianos 3.000. ¿Cómo sería, digamos? Podría ser una cuenta de transitoria, porque no podemos, por el momento no sabemos qué cliente fue el que nos depositó, nos hizo ese depósito, digamos. Ya, claro, alguien va a reclamar, ¿no? Pero entraría a banco, ¿no? Los 3.000, y llevaríamos una cuenta de pasivo por pagar. ¿Y cuál sería esa cuenta de pasivo? A ver si... Operaciones pendientes. Operaciones pendientes, podría ser. Otra cuenta, a ver, que relacionado, digamos, con lo que dijo el anterior joven, sería anticipo de cliente, pues, ¿no? Por pagar, o sea, ¿no? Anticipo de cliente, un pasivo, digamos, ¿no? Entonces, ese es el tema, digamos, ¿no? A veces el saber apropiar correctamente a la cuenta que corresponda, digamos, ¿no? De eso trata, digamos, ¿no? Que
yo no quiero decir que a veces no es mecánico esto, porque fíjense en el tema de los ejercicios que lo vamos a ver, van a ver ustedes que hay ejercicio analítico, ¿no? Si bien, pero yo siempre parto del principio de, yo no lo puedo lanzar pues a la piscina así, sin darle, digamos, explicaciones. Por lo menos tengo que yo meterme a la piscina primero y decirle, mire, tiene que nadar de esta forma. Entonces, el que va a entrar a la piscina va a poder aplicarlo eso, ¿no? Entonces, ahora, hay ejercicios pues bastante analíticos, ¿no? Tengo yo algunos ejercicios, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, para ver cuál la habilidad que tiene el auditor. Entonces, esos ejercicios son, no quiero decir que son difíciles, complicados. El tema es que el auditor se dé cuenta, digamos. Y si uno no se da cuenta, ni en 2 horas, ni en 3 horas, ni como dice el mejor auditor, pues va a poder resolver. Es cuestión de darse cuenta, ¿no? Y lo podemos resolver en cuestión de 1 minuto, 2 minutos máximo, ¿no? Entonces, ahora eso les digo yo porque cuando nos capacitaron en auditoría con esos ejercicios, ¿no? También mucho hace la práctica, ¿no, jóvenes? O sea, mientras hagamos más ejercicios, más prácticos, ya ustedes se van a familiarizar con proponer los asientos de ajuste. Por ejemplo, una de las debilidades que he visto de semestres anteriores es proponer los asientos de ajuste, ¿no? Proponer, o sea, cómo voy a proponer el asiento. Y de eso trata, digamos, auditoría 2, ¿no? Análisis, pero tenemos que proponer asientos de ajuste o asientos de reclasificación. Ahora, si todo está bien, entonces no amerita pues ningún ajuste ni reclasificación. Depende de cómo haya elaborado los estados financieros el contador. Entonces, en auditoría examinamos esos estados financieros siempre viendo que esos estados financieros estén de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y para esa revisión aplicamos las normas generalmente aceptadas de auditoría, lo que son las NAGAS, ¿no? Entonces, jóvenes, este ejercicio lo vamos a ver, como es el primer ejercicio, ¿no? En el caso de, por ejemplo, aquí no dice, pues, solamente dice durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019 sucedieron las siguientes transacciones. Sin embargo, tenemos aquí en los activos, tenemos banco moneda extranjera, $5,000, ¿no? Y está contabilizado bolivianos 35,000, ¿no? Entonces, eso tenemos que comprobar, o sea, sin que nadie nos diga que ustedes tienen que ajustar eso, ¿no? Por ejemplo, si multiplicamos los $5,000 al tipo de cambio, que es al 31 de diciembre del 2019, ¿no? Entonces, tendríamos que comprobar si está correctamente registrado, digamos, ¿no? Y si hay que disminuir, ajustamos, y si hay que incrementar, también. O sea, primero hay que verificar el tipo de cambio. Alguien me dijo, por ejemplo, en el anterior semestre, pero Lice ni siquiera me da el tipo de cambio para poder ajustarlo. Si ustedes dividen los 35,000 entre $5,000, ¿a qué tipo de cambio está registrado? Está al tipo de cambio de 7. 7 por 5,000 es 35,000. Entonces, y el tipo de cambio al 31 de diciembre del 2019 está a 6,96. Entonces, está sobreestimado, digamos. Y hay que disminuir bancos moneda extranjera. Entonces, más o menos lo que les quiero mostrar es que no siempre en un balance o alguien les diga tienen que ajustar estas cuentas, no. Ya el auditor tiene que saber qué cuentas amerita ajuste y cuáles no requieren ajuste, dependiendo, digamos, de la experiencia también que pueda tener, ¿no? Porque
cuando en auditoría, por ejemplo, cuando dicen, muchos piensan que es mejor por competencia que por objetivo, sin duda, porque el tema, por ejemplo, aquí utilizamos los datos por un lado, utilizamos la información de la empresa y utilizamos el conocimiento del auditor. O sea, y con eso, con los datos, con la información y con el conocimiento del auditor, se va, digamos, proponiendo o recomendando cuál sería, digamos, las alternativas, digamos, de solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo terminé de hacer auditoría ya el 31 de abril. Entonces, por ejemplo, ahorita 2 empresas me han pedido que dé por lo menos unas 5 alternativas de sugerencia para que la empresa pueda recuperar, porque su situación está mal, digamos, ¿no? Su resultado en estos 2 últimos años, su pérdida ha incrementado. Entonces, yo tengo que darle a ver cómo se puede levantar o en qué tiempo, ¿no?, se podría mejorar, digamos, y cuáles serían, digamos, las posibles soluciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo un estudio sobre las proyecciones financieras, ¿no? Entonces, en eso de proyecciones financieras, me dice, por ejemplo, que las ventas ellos tendrían que incrementar en cierto porcentaje y también un poco bajar los gastos, y de esa manera la empresa podría. Ahora, lo que hay que encontrar es en qué porcentajes se podría afectar los gastos y en qué porcentaje se podría afectar los ingresos. Entonces, ahí va el detalle, digamos, ¿no? En eso estoy yo, porque tengo que dar 5 alternativas por lo menos de sugerencia para que la empresa pueda reactivarse. Y así sucede, digamos, ¿no? Que eso, por ejemplo, no está escrito en el libro, ¿no? No hay. Lo que uno tiene que hacer es un estudio, un análisis, una evaluación de la empresa y decirle, mire, la empresa, si bien ha incurrido en pérdida, ahora la única posibilidad es de que tenga que mejorar su resultado. ¿Y de qué manera puede mejorar el resultado? ¿No? Y ahí pues no hay secreto también. Ustedes saben muy bien que incrementar sus ventas y bajar los gastos, ¿no? No hay otro, ¿no? O sea, claro, habría que ver otras alternativas, pero ahí la clave es ingreso y los gastos, ¿no? Y ustedes saben que de acuerdo a los principios que hemos visto, la única forma de medir a las empresas es por sus resultados, ¿no? Y el estado de resultados, cuando genera pérdida, ¿no? Y ahí es donde hay que analizar primero por qué, digamos, ha incurrido pérdida, ¿no? Identificar, ¿no?, cuál es la cuenta que está afectando significativamente, ¿no?, al resultado del año. Entonces, va uno analizando diferentes cuentas y llega a establecer la cuenta que está afectando significativamente, ¿no? Entonces, jóvenes, yo quiero compartir, digamos, ¿no?, este tipo de ejercicio para que ustedes puedan ir preparándose para proponer asientos de ajuste. Ese es el tema, digamos, ¿no? A ver si vamos a ver esto, la solución. Por ejemplo, en el tema del Banco Moneda Extranjera, ¿qué es lo que he hecho? A ver, quiero que vean. Solución práctica, auditoría número 2, dicen, ¿no? Los $5,000 multiplicado por 7 da 35,000, ¿no? Y los 5,000 debería estar a 6,96 y 34,800. Hay una diferencia de 200 bolivianos. ¿Qué hay que hacer? Está sobreestimado, entonces hay que disminuir Banco Moneda Extranjera. Entonces, Banco Moneda Extranjera, si abonamos, va a disminuir por 200, ¿no? Y llevamos aplicando la norma contable número 6, que cuando es moneda extranjera, llevamos a diferencia de cambio, ¿no? Entonces, con ese asiento se habría regularizado lo que está en el balance Banco Moneda Extranjera por 35,000. Lo correcto que debería estar es 34,800, ¿no? Al tipo de cambio
del 31 de diciembre del año 2019. ¿Alguien tiene problema en ese asiento? Si alguien tiene duda en ese asiento, ¿por qué estamos disminuyendo moneda extranjera, bancos moneda extranjera y estamos cargando a diferencia de cambio? Creo que no, ¿no? Y en el asiento número 2 dice, ¿no?, que hay 2 billetes inservibles, ¿no? Por ejemplo, por 200, ¿no? Son 2 billetes inservibles de corte 100. Entonces multiplicamos 2 por 100, son 200, ¿no? Ahora, ¿por qué lo estamos responsabilizando a cuentas por cobrar cajero? Porque es el que sabe, digamos, bajo qué condiciones está, ahí lo tiene, billete inservible, ¿no? Que no debería estar dentro de la caja o dentro de lo que es tesorería. Ahora es importante aquí, sucede lo siguiente, joven, ¿no? Hay algunos profesores o algunos auditores lo llevan a gasto, los 200, como una pérdida. Eso sería tomar una decisión. Por eso que a veces en las empresas el gerente se molesta porque dice, ¿y por qué los auditores han llevado a gastos si ellos no toman decisiones? Al final yo tengo que tomar decisiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo estamos cargando a cuentas por cobrar cajero. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa en la práctica? El gerente le va a pedir una explicación al cajero por qué, digamos, mantiene billetes inservibles, ¿no? Y en base a ese informe o en base a esa explicación, el gerente le va a decir, usted responde o llevar a gasto. Pero ¿quién toma decisiones? El gerente, ¿no? Muchas veces el gerente se molesta porque dice, no, los auditores no pueden pues tomar decisiones y considerarlo como gasto, ¿no? Y por eso es importante, digamos, siempre dar el lugar a la máxima autoridad, porque eso se llama, digamos, respetar la jerarquía que tiene, ¿no? No podemos nosotros decir que tiene que llevar a gasto, ¿no? Entonces, inclusive en las instituciones más grandes, el cajero tiene, digamos, un margen de tolerancia, digamos, en caja, hasta 300 bolivianos. En algunos casos puede tener diferencia hasta 500 bolivianos. Entonces, eso no en todas las empresas sucede, pero en las empresas grandes hay un margen de error que ellos admiten, digamos. En el tema de gastos de pintado de oficina, la factura pintado de oficina dice, entonces llevamos a gasto de mantenimiento de oficina por 2.000. Ahora ahí, como es una factura, si la factura estuviera vigente, entonces ahí tendríamos que sacar el crédito fiscal. Pero si no está vigente, entonces ya prácticamente se convierte en gastos no deducibles, ¿no? Y llevamos los 2.000. De igual manera en gastos de publicidad, o sea, aviso de prensa, entonces lo tenemos que llevar a la cuenta gastos de publicidad, ¿no? Por los 500. De igual manera, si la factura estuviese vigente, entonces tendríamos que deducir su crédito fiscal, ¿no? Y lo retiramos de caja, moneda nacional, los 2.700, ¿no? Si ustedes ven, gasto de mantenimiento de oficina 2.000, gasto de publicidad otros 500 y cuentas por cobrar cajero 200. En total, 2.700. Y en la glosa decimos para retirar de caja gastos por diferentes conceptos. Estamos retirando de caja. Y en el asiento número 3, ¿no? Caja, anticipo de cliente. O sea, para reclasificar anticipo de cliente en la glosa, si vemos, creo que en el enunciado dice, en la cuenta caja o el saldo de la cuenta caja, dice, incluye un anticipo de cliente por bolivianos 2.000. Quiere decir que está restando, ¿no? Y debería sumar, digamos, ¿no? Entonces, por eso que llevamos, en este caso, caja 2.000 contra anticipo de cliente, ¿no? Para reclasificar anticipo de cliente, ¿no? O sea, en eso, cuando dice incluye,
¿no? Un anticipo de cliente, en vez de sumar, estaba restando. Entonces, hay que incrementar caja por 2.000 y llevarlo a anticipo de cliente. De igual manera, en el sobregiro bancario, ¿no? Ahí dice, la cuenta Banco Moneda Nacional incluye un sobregiro por bolivianos 1.000. Entonces, en este caso, bancos por 1.000 y cuentas por pagar o sobregiro bancario 1.000, para reclasificar el sobregiro al 31 de diciembre. En el tema de sobregiro, generalmente el banco pues no va a otorgar un sobregiro a todos, ¿no? Siempre otorgan un sobregiro a los clientes potenciales o a empresas que trabajan ya por mucho tiempo con ellos. Entonces, cuando no tiene dinero, le puede... En realidad el sobregiro, quiero que ustedes se den cuenta, en realidad es un préstamo, ¿no? Un préstamo que le hace el banco a la empresa. Entonces, si es un préstamo, la pregunta, si es un préstamo debería estar sujeto a la tasa de interés, ¿no? Que debería generar. Sin embargo, no sucede eso, pero como auditores podríamos recomendar de que el sobregiro en realidad es un préstamo que debería generar el interés, ¿no? De estos 1.000, ¿no? Ahora, si analizamos un poco más sobre el tema de sobregiro, los bancos son sociedades anónimas. No hay un banco que no sea sociedad anónima. Todos los bancos son sociedades anónimas. Al ser sociedad anónima quiere decir que hay varios accionistas, ¿no? Entonces, el gerente no puede otorgar un sobregiro, dar o prestar dinero sin costo, ¿no? Así alegremente. Entonces, por esa razón que los accionistas van a reclamar por qué el banco está otorgando préstamos sin ningún costo, ¿no? Porque el sobregiro es... Entonces, en auditoría, por ejemplo, si ustedes podríamos sugerir que los sobregiros generen un interés. Ahora, ¿dónde digamos, tendríamos que flexibilizar? Es que la tasa de interés sea bajo, digamos, no por 10% ni 8%, sino podría ser un poco más bajo, con la finalidad de favorecer al cliente que trabaja por muchos años con el banco. Entonces, ese tema no es correcto que sobre los sobregiros no se cobre interés. Se debería cobrar, pero un interés razonable, digamos, ¿no? Esa sería una recomendación de auditoría, ¿no? Porque el sobregiro hay que considerarlo como un préstamo cualquiera, o sea, que debería tener contrato, debería tener costo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que no puede otorgarse los sobregiros así alegremente, ¿no? Entonces ya eso habría una sugerencia, digamos, si ustedes van a hacer auditoría y encuentran sobregiros, entonces tendrían que recomendar, ¿no? En muchos casos ni siquiera hay contrato, ¿no? Entonces eso también hay que observar, de que siempre esté documentado, ¿no? Con contrato, ¿no? Después tenemos ahí por error se depositó 3.000, dice, ¿no? Entonces ahí entra el dinero al Banco Moneda Nacional y anticipo de cliente un pasivo. Y cuando reclame, ¿no? Se lo vamos a devolver, va a salir de banco y vamos a cargar anticipo de cliente, ¿no? Y en la glosa debería haber dicho ahí depósito por error, ¿no? Obviamente que no se identifica porque no sabemos qué cliente, ¿no? Pero alguien va a reclamar, ¿no? Entonces, esos son los asientos de ajuste propuestos, digamos, bajo ese enunciado, ¿no? Y hay un ejercicio, a ver si podemos visualizar.
No encuentro el ejercicio, ni bien termine, se los voy a enviar. Creo que no lo he convertido en PDF, por eso que no reconoce. El ejercicio está planteado de la siguiente manera. Dice, usted está auditando, dice, el rubro de disponibilidades al 31 de diciembre del año 2020. Dice, ¿no? Y contiene lo siguiente, dice, ¿no? Igual hay moneda extranjera, en el caso de moneda extranjera hay que incrementar y en el otro caso hay que disminuir para que ustedes puedan darse cuenta cuando hay que disminuir, cuando hay que incrementar. Y ahí dice en la parte inferior, dice, según confirmación del banco, dice que el cliente obtuvo un préstamo, ¿no? Por dólares tanto, dice, ¿no? Y a una tasa de interés y por el plazo de 3 años, dice, ¿no? Entonces, esa operación, dice, no fue registrado. Entonces, muchas veces sucede ese caso de que, según confirmación, confirmamos al banco y el banco nos dice, y como la operación ha sido del 15 de diciembre, ¿no? Casi a fin de año ha obtenido el préstamo, y eso pasa porque generalmente las empresas no tienen dinero para pagar aguinaldo o le falta, entonces obtienen préstamos de ese tipo. Entonces hay que registrarlo. Por ejemplo, el préstamo, primero hay que registrarlo. ¿Cómo registrarían ustedes, a ver, el préstamo contablemente? A ver si alguien me dice si obtuvo la empresa un préstamo, ¿cómo sería el registro contable? Sería banco contra préstamo bancario. Ya. Y ese asiento, con ese asiento sería suficiente. También realizar una conciliación, dicen. A la conciliación. Y en la confirmación ya está diciendo el banco que la empresa tiene un préstamo al 31 de diciembre del 2020, digamos, ¿no? El joven que me antecedió dice caja contra préstamo por bancario, préstamo por pagar. Correcto, digamos, ¿no? Pero yo digo, ¿es suficiente con ese asiento o hay algo más que se tendría que hacer? Disminuir el pasivo no corriente para abonar el pasivo corriente, dicen. Ya, podría ser, o sea, eso es lo que en la auditoría es importante, digamos, que ustedes participen, ¿no? Si el préstamo es a 3 años, entonces el primer año tiene que irse por corto plazo y 2 años tiene que quedar en pasivo largo plazo. Bien, o sea, ¿qué otro aspecto más se tendría que tomar en cuenta? Bien, digamos, el devengamiento de intereses, ¿no? Porque el crédito fue, por decir, el 15 de diciembre, entonces del 15 de diciembre al 31 de diciembre hay que devengar los intereses, ¿no? Como ahí establece la tasa, el plazo, todo, entonces hay que determinar o recalcular el interés o devengar los intereses, ¿no? Y contabilizarlo, ¿no? ¿Cómo sería el asiento? A ver. Cargo a gastos y abono pasivo de los intereses, dicen. Ya, sería gasto intereses contra intereses por pagar, ¿no? Entonces, eso es fundamental, digamos, el tema del devengamiento de intereses, ¿no? Y ahora, ¿por qué devengamos los intereses? Por el principio de ejercicio, ¿no? Principalmente que los gastos hay que afectar al periodo que corresponde, pues, ¿no? Entonces, eso de 15 al 31 de diciembre, sí o sí tenemos que efectuar el devengamiento, ¿no? Devengamiento habíamos considerado que es acumular, digamos, los gastos, ¿no? Vamos acumulando de tal manera que se tengan que estar aprovisionados, ¿no? Por ejemplo, en una empresa yo encontré una contingencia tributaria, ¿no? Y yo decía que
que si no voy a hacer ajustar por mínimo, o sea, lo que le he sugerido yo es que se tenga que provisionar esa contingencia tributaria, no provisionar al año que corresponde. Ahora sí, impuestos, por ejemplo, me llama a mí para que explique, entonces yo lo voy a decir. La recomendación de auditoría lo hicimos provisionar a la empresa. Como ya está provisionado, entonces la empresa lo que tiene que hacer es pagar. Entonces, hay esos aspectos que siempre debemos tener cuidado, ¿no? De acuerdo a los principios de contabilidad, ¿no? Que ese gasto, por ejemplo, que se ha dado en ese año, no puede ser trasladable para el siguiente año, por principio de ejercicio, ¿no? Y así sucede, digamos, ¿no? Vamos a ir tocando ejercicio, vamos a hacer bastante ejercicio para que ustedes se puedan ir dando cuenta. Yo estoy seguro que una gran mayoría tiene problemas de proponer asientos de ajuste. No sabe qué cuenta va a cargar, qué cuenta va a abonar. Ese es el tema, digamos, de que ustedes se vayan familiarizándose con la apropiación de las cuentas, ¿no? Y a veces, por ejemplo, es cuestión de darse cuenta, hay que incrementar o hay que disminuir. En el tema de sobregiro, yo les comento que siempre lo hacen al revés el asiento. No sé por qué razón, pero siempre me han hecho en los exámenes el asiento al revés, ¿no? En sobregiro tienen que incrementar banco contra cuentas por pagar o sobregiro bancario. Y siempre lo han hecho al revés. No sé a qué obedece, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando abonar y cuando cargar las diferentes cuentas, ¿no? Y jóvenes, créanme, para eso no hay otra forma de hacer práctica, ¿no? Y yo les digo eso porque como yo ejerzo, digamos, la profesión, todos los días hablamos el idioma contable, ¿no? Y también de auditoría tocamos, ¿no? Permanentemente, o sea, entonces cuando uno está en forma diaria con temas contables, ¿no? Y entonces uno está, digamos, y créanme las actualizaciones, pues, ¿no? Por ejemplo, hoy he tenido un problemita de las AFP, digamos, el reintegro, digamos, ¿no? Y ahí yo llamo por teléfono a AFP y me dicen, le voy a encienda a su equipo y vamos a asesorar. Y llego, o sea, todo el proceso yo conozco, pero en el momento de dice adicional en base a la planilla anterior, y ahí me quedo porque no hay planilla anterior, pues la empresa no pagó nunca el retroactivo, porque el 2020 no pagó y el 2019 la empresa recién se había constituido. Entonces, ¿cómo yo si no me genera la planilla, ¿no? Entonces, hay esos casos, digamos, que en la práctica se presentan, son detalles, pero que a veces uno ahí queda, ¿no? Y tuve que ir a AFP para que me expliquen cómo voy a enviar el reintegro, en ese caso cuando no hay una planilla anterior, digamos, ¿no? Entonces, y uno va aprendiendo día a día, pues, ¿no? Y esos cambios, por ejemplo, que se dan, y la única forma, jóvenes, de estar actualizado en la profesión es trabajando. No hay otra. Y cuando uno trabaja ahí, uno está obligado a actualizarse porque si no vienen pues las multas, ¿no? Y por no cumplir las disposiciones legales, ¿no? Entonces, y hay ese tipo de situaciones, pues, ¿no? Por ejemplo, una factura de los pasajes, digamos, ¿no? De avión, yo no me aceptaba el sistema. Entonces son esos detalles que uno se olvida, o es que uno desconoce, digamos, ¿no? Cuando uno nunca ha registrado una boleta, digamos, de ese tipo, digamos, un ticket, digamos, ¿no? Y todas esas cosas uno va aprendiendo en la práctica, ¿no? O sea, no hay otra forma. Por eso yo les digo, jóvenes, ustedes ya tienen que ir
ya mandando sus hojas de vida a diferentes empresas y no es fácil, ¿no? Sobre todo en esta época, pero sí yo les digo, jóvenes, hay que enviar no una. Muchos me dicen, envié 6 y no tuve respuesta y se desanimó. No, 60, póngale un 0 más, le dije al 6, 60 cartas tiene que enviar. Está loco, licenciado, me dijo una. No, le dije, de las 70 va a salir 5 y va a tener que partirse en 5 empresas, le dije. De verdad, yo le digo eso porque uno tiene que perseverar, eso se llama, ¿no? Y cuando uno entra a una empresa, créanme, jóvenes, si no se queda es por algo, ¿no? Si uno entra a una empresa, ya depende de uno. ¿Qué uno debe demostrar? Se los digo yo, voluntad, así en palabras mayúsculas, voluntad, nada más se requiere. Cuando un auditor demuestra voluntad, créanme que se va a quedar en la empresa. Le van a rogar que se quede. Pero si no muestra voluntad, difícil, ¿no? Entonces, ahí yo lo he vivido, jóvenes, ¿no? Yo he vivido en KPMG, se me ha hecho difícil. ¿Por qué? Porque yo les comento que en KPMG el contador tenía su sobrino, su hijo, primo, tío, de auditores ahí, grupo. Y cuando a mí me mandaron a Santa Cruz para hacer auditoría, me cambiaron. Ricardo Vino no va a Santa Cruz, se va a Oruro, Potosí, donde es frío, digamos. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me cambiaron? Si yo estaba para Santa Cruz y uno se va a interior, es que es su sobrino, ¿no? Por eso que le está dando preferencia, ¿no? Y voy a otro grupo, igual el otro grupo, ¿no? Y yo no tenía a quién, digamos, ¿no? Entonces, yo analizaba todas las noches, decía, ¿qué debo hacer para quedarme? Porque supuestamente hemos entrado 6 y se iban a quedar solamente 3 y 3 iba a salir. Y yo quería estar dentro de los 3. Entonces, ahí no faltó, siempre hay alguien, me dijo. Y yo le dije, yo quiero quedarme en la firma, no quiero irme. Entonces me dijo, Ricardo, si muestras voluntad dentro de la empresa, te van a rogar para que te quede. Pero si no muestras voluntad, difícil. Y de verdad, jóvenes, o sea, por ejemplo, un ejemplo, no había mensajero en la oficina, estaba el mensajero en la calle. Y yo le dije, yo llevo a la CBN la carta. Ah, sí, me puede, claro, yo lo llevo. Entonces, esos detalles han hecho de que yo me quedara en KPMG, ¿no? Mostré voluntad de trabajo. No, a mí no me interesaba que trabaje de mensajero, de auditor, de asistente, lo que era yo. El objetivo mío era quedarme en la firma. Y mire cuánto tiempo me he quedado, 4 años y 6 meses. Y siempre poniendo voluntad, ¿no?, al trabajo y dedicación, ¿no? Entonces, jóvenes, es costoso, o sea, no es fácil porque sobre todo no todos pues entran a estas firmas de auditoría. Ustedes se van a dar cuenta, no todos. O sea, yo agradezco a Dios, he tenido un privilegio de entrar ahí porque se me abrieron las puertas posteriormente, digamos. No sé, si estoy en la universidad es por haber tenido experiencia en KPMG, en Price, en la Contraloría, ¿no? Gracias a eso, porque después es complicado, digamos, ¿no? Por eso yo les sugiero siempre, traten de postular primero a las consultoras de auditoría, porque ahí van a aprender, ¿no? Van a aprender a hacer auditoría y van a mejorar en la parte contable. ¿Por qué? Porque hay un grupo de auditores que saben mucho y uno aprende. De la misma forma yo fui formado, digamos, ¿no? Porque siempre alguien dice, pero son egoístas que no enseñan. No todos, jóvenes. Siempre hay alguien que le brinda una mano, digamos, ¿no? O sea, de eso estoy seguro que ahora, obviamente que uno se va a topar con algunos que no enseñan, pero
yo siempre he dicho que hay personas buenas y personas malas, entonces siempre hay que tratar de ganárselo voluntad, digamos, ¿no? Poner voluntad de trabajo. Con eso ustedes jóvenes van a lograr todo, ¿no? Esa es mi sugerencia, ¿no? Y algo que he aprendido es que siempre uno debe mirar, dice, de frente, no sentirte más ni menos, ¿no? Entonces eso es otro aspecto importante, ¿no? Y es más, pues, ¿no? Lo que yo quiero decirle es bien relativo la vida, ¿no? Por ejemplo, si yo soy profesor de ustedes y ustedes van a ser profesores de mis hijos o de mis nietos, entonces esto es la vida es relativo, o sea, entonces yo siempre les digo que ustedes pongan el mejor empeño, o sea, y lo tomen la materia con seriedad y les va a ir bien, ¿no? Hay críticas, sí, pero yo siempre trato de rescatar todo lo que es positivo, digamos, ¿no? Porque al final soy humano, puedo cometer errores, ¿no? Pero en el transcurso estoy 28 años ya en la universidad y eso me ayuda, digamos, un poco a recapacitar y esforzarme más porque, por ejemplo, son etapas, pues jóvenes. Hay una etapa de ganar la experiencia en la universidad. Hoy en día, por ejemplo, para mí, mi objetivo es que el estudiante se me entienda en el menor tiempo posible. Espero lograrlo eso, porque de otra manera no tendría sentido, digamos, ¿no? Siempre hay que... Ahora, para eso hay reglas también, jóvenes, hay reglas, ¿no? Que hay que cumplir, digamos, ¿no? Por ejemplo, quizás estos cursos virtuales no ayudan mucho, pero la tendencia es esa. De aquí a unos años las clases van a ser virtuales, ¿no? Lo que yo me pregunto, tantos estudiantes cada semestre entran a la U, ¿y dónde van a entrar si ya no hay módulo? Entonces, la solución son las clases virtuales, ¿no? Y jóvenes, yo les voy a enviar el práctico que les hablé, ¿no? Seguramente no lo he convertido en PDF, por eso es que no me reconoce, pero lo convierto y les envío a las 9, les envío ya. Y lo resuelvan ustedes, a ver cómo les va. Cada uno, digamos, resuelva el ejercicio y así van a ir mejorando también, ¿ya? Jóvenes, buenas noches. No se olviden de ver el partido. El partido va a empezar a las 21:30, creo, sí. ¿No? ¿Ya? Este ejercicio también nos los va a enviar, ¿no, Licen? Sí, claro. Enseguida eso los envío. El otro a las 9 voy a enviar, porque no lo he convertido. Por eso es que no me reconoce. ¿Ya? Jóvenes, buenas noches. Se cuidan. Está bien, Licen. Buenas noches. Pues, Gracias, Licen. Licen. Se cuidan.